Yo creo que el tema se enfrasca más que nada en lograr ciertas lógicas causales entre el hecho punible grave perpetrado y el ejercicio de la función pública. No todos los delitos, o muy graves que fueran, tienen que ser limitantes del derecho a la participación política. Solamente aquellos delitos en los que los autores afectan la idoneidad en el ejercicio de la función pública como afecten a los poderes públicos en general, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de delito de rebelión, de traición, delito de terrorismo, obviamente los delitos, determinados delitos contra la administración pública, señaladamente los que están vinculados o asociados a la corrupción. Eso sí creo que tiene base empírica y sobre todo de razonabilidad suficiente, de racionalidad suficiente para que en vía preventiva se prohíba a ellos el ejercicio del derecho a la participación política. E insisto mucho en esta línea de vínculos, de nexos objetivos entre el delito y el cargo, porque casualmente eso es lo que va a justificar finalmente el por qué restrinjo un derecho fundamental. Y la restricción solamente puede tener como base algún vínculo relacional entre el pasado, el presente y el futuro. No cualquier delito puede ser limitante. Ahora bien, eso sería una diferencia de carácter objetiva que lo permite o que permite excepciones o restricciones al principio institucional de igualdad ante la ley, gravedad del hecho y vinculatoriedad del hecho cometido con un ejercicio del cargo político. Insisto, no cualquier delito, por muy grave que fuera, puede ser una limitante. En principio, lo dable para iniciar la discusión es que solo es posible empezar a hablar de una posible limitación a un derecho fundamental como es la participación política cuando existen suficientes elementos de convicción o sospecha fundada y razonable o suficientes indicios de criminalidad que hayan determinado por lo menos lo que se denomina en el derecho procesal penal una inculpación formal. En consecuencia, los simples denunciados o aquellos que no están todavía en la calidad formal de procesados, de inculpados, sujetos a una resolución judicial o a una disposición de formalización de la preparatoria, todos aquellos que aún no lo están, de plano es absolutamente inadmisible plantear una limitación. Ahora, mucho se comenta, el problema está en si podría haber aquí una vulneración a la garantía o al estado o garantía de estado de inocencia o de presunción de inocencia, que en realidad es una verdad interina. Pero esta presunción se da básicamente en el ámbito del proceso penal y exige una sentencia definitiva para poder limitar un derecho fundamental a título de pena, que no es el caso tratándose de los supuestos
que estamos analizando. Por consiguiente, tendríamos solo que hablar de aquellas denominadas en doctrina procesalista situaciones intermedias, que son cuando uno está con prisión preventiva, o está en la condición de acusado, o está en la condición de inculpado formal. Y siempre que se refiera a los delitos a que he hecho mención anteriormente. ¿Se justifica una tal medida preventiva? Creo que sí. Se justifica por el hecho de que coexisten en la decisión de limitar la protección de otros derechos colectivos ciudadanos que merecen también protección. No solo es el individuo que desea participar, sino también están bienes jurídicos públicos constitucionales que tienen que ver con la idoneidad de una persona, que no tenga ninguna traba, ningún obstáculo, ninguna situación que los confronte básicamente con la ley penal. Y por eso es que hay muchas sentencias de varios tribunales y cortes supremas, constitucional y cortes supremas, que han avalado esta suerte de requisitos previos o de seguridad para evitar o para garantizar que el proceso de elecciones se desarrolle entre personas que no tienen ningún problema con la legalidad institucional. Hay normas, y siempre este es un tema bastante opinable, ¿no? Mucho depende desde una carga ideológica o jurídica, qué intereses se estima que deben de ser más sólidamente protegidos desde un ángulo de racionalidad frente a otros intereses, frente a un derecho individual de participación versus un bien jurídico público constitucional que exige a los candidatos, a los ciudadanos, determinados requisitos, que entre los cuales es una adhesión a los fines de vigencia de las normas. Creo que en principio esto es razonable. Pero la razonabilidad siempre se debe expresar en concreto, y mucho tiene que ver con lo que ahora se llama la coyuntura del país. Un país penetrado por el crimen organizado, por el tráfico de drogas, por la corrupción, necesita precaverse en términos racionales y ponderados de algunos riesgos que eventualmente podrían, si no se ponen atajo a tiempo, ser punto para ocupar o para atacar, ocupar el Estado y hacer de la corrupción y del crimen una lógica sistémica, y en consecuencia negar la base de un Estado jurídico cual es la legalidad. Pasaríamos a un simple estado de naturaleza, y eso sí es personalmente preocupante. Pero insisto, como ustedes pueden apreciar, que en el fondo aquí hay una discusión de la filosofía del derecho, una discusión básicamente moral, de ética política, y una discusión política, ideológica, acerca de qué se considera prudente y necesario en un momento determinado, acerca de quienes pueden eventualmente participar en actividades
que tienen que ver con el ejercicio del poder. Insisto, esto es más que todo y fundamentalmente de ética pública y profundamente ideológico. Primero porque ya hay una sentencia. La sentencia implica siempre cesar por completo la presunción de inocencia. Ya se enervó, ya se está ante un delincuente, ya no se está ante un presunto culpable o ya no se está ante un inocente en ciernes, sobre el cual solamente recaen sospechas. Sin embargo, considero, sobre la base primera que he dicho, que hay delitos y delitos. Yo no puedo confundir la moral privada con la moral pública. Hay delitos que me pueden parecer graves, pero que no están vinculados al ejercicio del poder y a las cualidades ciudadanas de una persona, que implica siempre restricción de derechos civiles. Y, por otro lado, algo que me parece muy importante es que los delitos que merecen inhabilitación están generalmente vinculados al quehacer funcional de la persona. Pero siempre que este quehacer funcional esté referido al abuso, ya sea desviación de poder o otro asunto vinculado al ejercicio desviado del poder, un abuso de poder. E insisto mucho en los temas porque aquí gana la coyuntura y acá nos gana la realidad, porque además de garantía uno se muere si es que no reacciona a tiempo. Y reaccionar en clave democrática es, bajo el respeto profundo a los derechos fundamentales, construir modelos o sistemas que nos permitan garantizar, en la medida de lo posible, en un nivel preventivo inicial, que por lo menos los candidatos no tengan ninguna lesión o ninguna incompatibilidad con el ejercicio adecuado de la ciudadanía, y el primer ejercicio adecuado es no haber cometido un delito que afecte casualmente el estatus ciudadano de una persona y lesione el normal funcionamiento del Estado. Siempre debe haber otros mecanismos de carácter preventivo y la utilización del derecho electoral o del derecho administrativo para poder trabajar en una línea anterior al derecho penal. Pero, como ya sabemos, para conductas especialmente graves que vulneren intensamente bienes jurídicos de primer orden, que importen una lesión a vigencia de normas fundamentales, la necesidad de la aplicación del derecho penal se torna absolutamente inevitable. El derecho penal está allí. Además, tenemos obligaciones internacionales, la Convención contra la Corrupción, la Convención contra el lavado de activos, las normas sobre terrorismo, etcétera, delitos de lesa humanidad. No podemos aceptar que un violador de derechos humanos, así considerado por el Poder Judicial, pueda tener participación política, ¿no es cierto? Porque eso violaría la propia esencia, los valores universales de la democracia.
Entonces, esto es un punto que hay que tomarlo claramente en serio. Y creo que para eso sirve el derecho penal. Y más aún, el derecho internacional penal, que tiene un estatus supremo. Entonces, todas aquellas normas que fluyen del derecho penal internacional, que están vinculados al ejercicio del poder, a la afectación del poder de una u otra forma, como sería el narcotráfico, venta de armamento, trata de personas, ¿no?, que afecte la conciencia jurídica universal, esos delitos, por su intrínseca gravedad y por su lógica de injusto de organización, no pueden merecer ninguna protección, o el Estado no puede dejar de protegerse frente a este tipo de conductas atroces. Entonces, el derecho penal tiene un papel que jugar. Siempre el derecho penal es un mecanismo que llega tarde y lo hace generalmente mal. Mejorémoslo, démosle más fuerza a otras instancias, pero es inevitable que el derecho penal tenga siempre algo que decir, porque aquí estamos hablando de bienes jurídicos especialmente graves que se lesionan de un modo intenso.